Regrésate, Y así cansado, ¿no? Cansado, no le pegué. Desde Ya que córranme estaba, de por Conavio, favor. por favor. De verdad, córranme ya de Conavio, no soy capaz. Qué imbécil. Pero estamos viendo que que deberíamos hacer adaptaciones dependiendo de la necesidad de nuestros datos. Por ejemplo, Entonces dije, ay, ni me está bajando el disco duro. no tuvo ningún problema con el extend de su clasificación y con Empatar, el, ¿no? y con empatar el archivo shape que estaba sobre ese raster. Quizás porque Sam no tuvo que hacer cosas raras como completar un pedazo de imagen que le faltaba. Al final el archivo de vector de Sam se ajustaba perfectamente al raster y pues nada más era sacar las estadísticas y ya todo quedaba bonito. Pero con el caso de Albert pasó algo muy chistoso. Como Albert tuvo que hacerle un poco de magia negra porque tenía su área dividida en dos imágenes, entonces al hacer el proceso quedaron una serie de huecos pequeños que no checaban sobre su área de estudio. Entonces al momento de sacar las estadísticas zonales, esas cosas se iban a las estadísticas y terminaron generando un desastre en toda la información. Entonces Albert lo que tuvo que hacer fue aplicar un buffer negativo, es decir, reducir ligeramente el área de estudio en el vector para asegurarse de que los polígonos o donde tomaran las estadísticas zonales cayeran exactamente en donde hay datos en la imagen y no agarrar a los bordes donde el valor de default fuera de la imagen es menos 99999 y entonces genera unas estadísticas loquísimas. Negativas, ¿no? Que ahí es donde te das cuenta que hay algo raro. Ajá, ahí es donde se da. Sí. Lo que le explicaba Albert es que, bueno, estamos trabajando con NDVI y pues es claro de que si identificamos vegetación, pues el valor de NDVI siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Eso solamente ocurriría con el agua y siempre se va a mover de -1 a 1 porque son los valores de índice. Y Albert de repente tenía ahí unos -4000, no sé cuántos. Hoyos negros, ¿no? -3000, no sé. Trago toda la vegetación. Yo también tenía mi área de estudio en dos imágenes. Ah, caray. Pero lo que hice, ¿te acuerdas que fue hacer el mosaico? Ah, ok. El mosaico de NDVI, porque tenía las mismas fechas de las imágenes. Ah, mira. De un sitio y del otro. Bueno, Albert escogió una estrategia diferente que lo llevó a Sí, un shade ligera, bueno, con diferencias en el borde. Y eso estaba haciendo un desastre. Aunque no tomamos la imagen tal cual, no hay problema porque finalmente aquí estamos promediando una gran cantidad de información. Entonces la ventaja de trabajar con promedios de muchas cosas es que puedes enmascarar, puedes pues sí, darte el lujo de hacer ese tipo de cosas con tu información. Entonces no importa que se pierda un poco de información en las orillas si tenemos toda la mayor parte de la información en el centro. Una pregunta, ¿de qué clases queremos las estadísticas? ¿De encefalogramas de otros manglares y también de otras personas? Básicamente queremos los dos tipos de manglar, esos serían como los de Faust, clase 6 y 7. Entonces, el rollo es pesado, o sea, le cuesta trabajo a la computadora. Una forma de hacerlo ligero sería sacar solamente los polígonos de las dos clases que nos interesan, 6 y 7, y correr las estadísticas zonales solamente con esos dos para que ya no tenga que hacer todo el trabajo sobre toda la imagen. Pero pues también se puede correr todo el chip con todas por las ejemplo, clases. en mi caso no hay manglares hasta arriba, o sea, entonces en arriba, no sé si en sus zonas. ¿No afecta el buffer que tiene arriba? No, el buffer realmente no, porque es mucha agua, Sí, no. agua y la parte terrestre donde ya no hay. Entonces afectó en otras coberturas. No, y fue poco el buffer, que solamente le puse un buffer de 50 metros. Entonces ya cuando ves el área de estudio, pues es una pestañita, ¿no? Entonces, pero con eso se van se fueron todos los errores que habían salido con los 999. Porque también la cosa es que a la hora de hacer la conversión vector raster, cuando metes el corte por tu área de estudio,
agarras pedazos de píxeles en negros. Entonces, si ese vector pasa una esquinita por ahí, entonces ese valor ya se va a modificar el medio, el promedio. Entonces, con esa estrategia se van y no afecta en otras coberturas. Bueno, entonces 6 y 7. Sí, se puede hacer con 6 y Es que 7. pienso en marismas. Es un chorro real, entonces. Todo eso. Sí, sí. Bueno, de hecho, el primer experimento de esto lo hice precisamente con marismas, Con todas las con todas las clases. Ahí fue donde probé ¿cómo se llama? La forma en la que lo estamos haciendo. Y pues se llevó como 3-4 horas, pero al final lo hizo. Sí, bueno, perdón que me meta, pero creo que te va a dar más lata estar extrayendo área. Pero bueno. Como se acomoden. Pero en el caso de marismas, no solamente 6 y 7, sino también las zonas que tienen procesos interesantes. En el caso de Sam, por ejemplo, tiene el caso de la achilla. De hecho, ahorita la vamos a ver. Entonces Sam tuvo que recuperar píxeles de esa categoría, porque es algo que nos interesa. Bueno, es interesante porque eso demuestra que esta manera que escogimos de hacer la información nos brinda la posibilidad de hacer un monitoreo y de seguir procesos, sobre todo de seguir y de escribir procesos de forma cuantitativa. Entonces eso, con un poco de suerte, podrá ser muy interesante para alguien, y con un poco de suerte nos pagarán un poco más por meternos en ese tipo de cosas. Bueno, nada más para recordar que los únicos que no lo han corrido son Tere, Carlos y Edgar, aunque creo que Carlos ya está corriendo. Ya lo corrió. Bueno, el rollo de la consola de Python, el rollo del editor y las instrucciones que están allí. La ruta del vector, la ruta del raster, el número de bandas que que intervienen aquí en en el loop. Es el número de bandas que tenemos aquí, más 1. Sí, Esta corrección en control. Sí. Sí, cada vez. Esta me pasó. Esto me lo corrigió Albert también. Y otra peculiaridad que encontró Albert, que resolvió, es que cuando se modifica la instrucción aquí copiando y pegando, algo raro hace la consola que no reconoce la forma de código, que requiere UTF-8. Entonces, Albert halló una solución utilizando el Notepad para volverle a poner esa característica de código y que pueda volverlo a leer sin problemas la consola. Eso genera esa tabla de Excel, bueno, esa tabla en la tabla de datos. Creo que lo tenías en, ¿cómo se llama? Tenías el archivo en J también, ¿no, Sam? J. Para verlo. Podríamos cargar entonces el shape de Sam. Pero el shape creo que no está en J. ¿No? No. Bueno. Nada más está el Excel ya cuando está. El mío sí está, creo. El El mío sí está, pero no me acuerdo si es el limpio o el sucio. J, arriba. Pues Bueno, el chiste es que vean las columnas, ¿no? el chiste es ver las columnas, ¿no? Ujú. Aunque esté mugroso. Usuarios. System. J. Está en Packard. Debería de ser el de Landsat B. De arriba. ¿Este? Sí. No. No lo Bueno, aquí se añaden las columnas. Nomás Simplemente dice con-
con los promedios de cada polígono para cada fecha. Esa tabla simplemente se puede copiar o pegar o se puede guardar como archivo de texto para leer en Excel. Incluso con archivos muy grandes pues nos ha funcionado simplemente seleccionar todo, copiarlo esto al portapapeles, abrir Excel y ¿cómo se llama? Y pegar como valores. Tengo el viejito Sam, bueno, pero más bien el nuevo es el que está arreglado, ¿no? Pues igual ya ves, sí. Sí, no, está arreglado. Entonces, bueno, aquí pegamos los datos de Sam que sacó de Landsat y de Sentinel. Aquí estamos viendo los resúmenes nada más, pero básicamente esta es la tabla de atributos que les comentaba, donde para cada, bueno, se añadieron las columnas donde está la F y el promedio de la fecha, ¿no? Bueno, obviamente cada hilera es un polígono dentro del shape. Entonces, para resumir esta información y tener la información que necesitamos para TimeSat, simplemente necesitamos hacer el promedio de promedios por tipo de vegetación. Si lo mantuvieron en su shape como un atributo, pueden tener o el código o el nombre de la clase. En este caso Sam tenía directamente el nombre de la clase, ¿no? Entonces, bueno, una manera pesada de hacerlo, pero segura, es utilizar tablas dinámicas. Albert, que le mueve más a SQL, pues hizo una consulta en SQL y se ahorró la pena de tener que construir esto para todas las fechas, para sacar los promedios, ¿no? Básicamente la tabla dinámica se construye con la descripción y con los promedios de cada fecha. De tal manera que en la tabla dinámica final tenemos el promedio de los promedios. Al final tenemos entonces el promedio para cada tipo de vegetación de los valores de NDVI para la fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que ya es el comportamiento fenológico promedio que estimamos para esas áreas, para esos tipos de vegetación. En todos va a pasar esto. Los valores de rizófora siempre van a tener más alto. Puede haber peculiaridades, o sea, de que rizófora se mantiene más verde y entonces vemos como las otras especies de manglares sí tienen un comportamiento diferente en algunas fechas, decayendo. Esas son las fechas de los 2 años. Ajá, de los 2 años. Y de los 2 índices. Y de los 2 índices. Bueno, los índices por separado. NDVI primero y NDWI. NDWI. Así lo separan, ¿no? El zonal completo y de ahí ya sabes que los primeros 30 son. Exacto. Sí, sabes que los primeros datos que tienes ahí son de NDVI, sabes que el resto son NWDI, entonces ya separas tus datos para ver cuál es el comportamiento gráfico. Entonces, el otro rollo es rellenar los huecos. Para no meternos en rollos como los que estaba metido Inder, porque rellenar huecos no es nada trivial. Todo lo vamos a trabajar aquí a nivel de promedios. Entonces, el archivo que les pasé de la propuesta de método. Ahí abre, ¿no? Abre y ya te salen los recintos. Sí, ahí les comentaba que los criterios para rellenar los huecos sería, primero, si nos falta un mes, pero tenemos datos de ese mes en otro año, tenemos 2 años, es la primera forma en la que rellenamos ese hueco, ¿no? O sea, si en 2016 nos faltó marzo, pero en 2017 sí tenemos un marzo, tomamos la fecha de marzo simplemente y la pegamos acá. La razón, bueno, ahí
lo explico un poco. La razón es que es más probable de que la información en marzo sea parecida a la de marzo, que si simplemente suponemos que el dato está a mitad del camino entre ¿cómo se llama? Entre febrero y abril, podríamos estar enmascarando un efecto fenológico. O sea, no lo sabemos, pero podría ocurrir. Entonces, mejor conseguir una información de la misma época, aunque sea en otro año, asumiendo que las cosas no fueron demasiado diferentes. Si no es posible encontrar esa información para rellenar ese hueco en otro año, pues bueno, y si es un solo hueco, pues ahí sí, interpolamos, o sea, lo que haya a la mitad del camino. Pero eso solamente en caso de que tengamos un hueco. Si tenemos un hueco de dos fechas seguidas o más, no podemos utilizar eso porque también podemos cometer errores muy fuertes al enmascarar efectos fenológicos. En ese caso, lo que hay que hacer es jugar haciendo promedios bimensuales o trimestrales. Creo que el peor caso va a ser Nayarit, donde muy probablemente exista la necesidad de hacer promedios trimestrales. En el caso de Sam tuvimos que hacer promedios bimensuales, y Albert creo que es el más afortunado porque tiene la serie completa. Todos los meses. De Lancet. Bueno, entonces un poco ver la gráfica ya con las fechas establecidas cada mes, pues ya nos da una idea de dónde están los huecos y cómo podemos intentar rellenarlos. Otra cosa que platicaba con Sam es que viendo los datos Sentinel y Landsat, hablando ya de promedios, resulta lógico que los valores que obtenemos de NDVI no sean tan descabelladamente diferentes. Entonces, si no son descabelladamente diferentes, también se puede experimentar con mezclar datos de los sensores. Si sale algo muy descabellado, pues bueno, ni modo. De hecho, al final no me acuerdo exactamente qué pasó, Sam. ¿Se hizo una combinación de Sentinel y Landsat o solamente te quedaste con Sentinel? No, solamente con Sentinel. Solamente te quedaste con Sentinel. Y bueno, y al final Sam simplemente hizo tuvo que hacer los promedios bimestrales. Entonces la información que estaba aquí, con los huecos que alcanzó a rellenar, se terminó resumiendo en bimestres. Entonces, pues ahí la nomenclatura que escogimos fue primer bimestre 2016. Ahí creo que utilizamos diciembre de 2015 para promediarlo con el primer bimestre. Segundo bimestre 2016, febrero-marzo, tercer bimestre, cuarto bimestre, quinto bimestre, sexto bimestre, ¿no? Los bimestres pues son enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. O sea, no se repiten en el... ¿Sam por No se sobrepone. mes? Ajá, no se ¿Tenías sobrepone. solo una observación o en algunos casos tenías dos? Algunas veces tenía uno y sí iba ese número. Ajá. como tal. Pero en otros casos tenías dos. Tenía dos. observaciones. Lo que tengas que represente ese bimestre. Ajá, Por ejemplo, sí, si, bimestres. si tenemos, bueno, es que no me acuerdo de mis datos, si tenemos todos los meses completos, pero en algunos meses tenemos solo un dato y en otros meses tenemos dos datos, ¿hacemos promedio de esos dos datos para que represente el mes? Pues si tienes esa ventaja de tener más datos sobre un mes, pues, Ajá, es que pues sí. algunos- yo me Eso- acuerdo que algunos es más, meses tengo Eso en teoría Mayo. debería mejorar todavía la Sí, estimación. mayor muestra con la misma división. La idea es que tengas al final tus datos completos y que tengan ¿cómo se llama? Un espaciado exacto, ¿no? O Que sea, tengan igual. un espaciado coherente, Regular. regular, Regular, o lo más regular posible. Porque finalmente lo que estamos representando son esas épocas del año.
En el caso de Sam, pues hay algunas fechas que nada más tienen un dato, ¿no? Por ejemplo, ahí solamente jala una fecha, ¿no? O sea, no es la mitad del dato, que sería el promedio, porque el otro no es cero, no es un valor que desconocemos. Entonces solamente nos quedamos con la información que había en esos 2 meses. Y perdón, cuando haya 3 meses sin información, Trimestres. Pero tú ¿Me tienes puedes así explicar huecos otros de meses, 3 meses. trimestres? no sé. Porque tú Yo sí tienes un tengo montón de capas, ¿no? Tienes 63. Yo Son tengo como- la serie completa y tengo 25. Son 62, 32 observaciones por cada semana. 32 observaciones. Sí, es que te digo, algunos meses tengo los dos días, ¿no? Pasan cada 15 días, el primero y el último. Pero sí tienes huecos. Sí, en julio, agosto. Pero Bueno, no. la idea es ver cómo están espaciados entonces tus datos en las fechas y esos huecos, bueno, jugar con la información que tengas a este nivel para tener entonces una serie lo más homogénea en el tiempo en cuanto a lapsos de tiempo y completa, ¿no? Ahí los Entonces, rojos son huecos, ¿no? ¿Mm? Los rojos son huecos. Los rojos son datos que Samsung jaló de otra fecha, de otro año, para rellenar esa fecha. Esos eran huecos originalmente. Eran huecos originalmente, ajá, pero ahí jaló datos de otro año. De sexto mercado. Ah, De hecho, pues, son las interpolaciones esas. o son interpolaciones. Ajá, las rojas son Ah, ok. Sí, dice interpolaciones. Sí, o sea, los datos originales de Sam estaban así de chimuelos, creo. Entonces, Ajá. estos Los rojos, rojos son. estos rojos son datos que él sacó que cuchareó de años ahí para tratar de rellenar huecos que tenía, pero aún así tenía huecos. Ya a este nivel pues ya lo que quedaba era interpolar y ya en interpolado alcanzaba No, este a... sí, de la de arriba es Landsat y este es Sentinel. Ah, ok. Y los rojos son la sustitución por otros meses. Ah, ok. Entonces ahí agarramos Sentinel porque nada más tenía huecos ahí Solo 2 huecos. ajá, en noviembre. No Ah, teníamos noviembre. Entonces tomamos esa Ah, y sacamos los bimestrales. Bueno, por esto no va a haber una receta única, ¿no? Va a depender de la forma en la que estén espaciados los... Perdón, ¿y cómo sacaste de los noviembres? Ahí, ¿cómo rellenaste? No lo saqué. Ah, no. No sale ¿Esos con rojos, entonces? Sacas Estas son una interpolación, pero esta no se usó. Entonces aquí, por ya, ejemplo, ok. tienes una observación, nada más se caló el de O sea, no me diciembre. fijo en esa. Sí, en esta no. Ok. No, esta fue otra prueba, por eso Interpolación. decíales que no es la final. Ya. Es una de las pres que estábamos haciendo. Si agarras agarras lo sumas, lo Dividido divides entre dos y pues básicamente lo que está a la mitad de los dos. Sí, es el promedio. Y es la mejor suposición que puedes Pues hacer porque sí. no sabes Sí, es que está pues no hay otra. no sabes si es cuadrada, si es logística. Sí, no sabes. No sabes muy bien. No sabes nada. No hay información. Sí, quién sabe. Ujú. Entonces, después de todos esos experimentos, la forma bimestral es la que tenía más coherencia con la información de Sam. Lo que ya habíamos visto, ¿no? Bueno, lo que seguramente se va a ver con todos es el Rhizophora mangle con valores por arriba, otros manglares con valores por debajo y haciendo algunas cositas raras o diferentes a lo largo del año, ¿no? Por aquí Sam también incluyó... ¿La segunda línea qué es? Esta es vegetación muerta y esta es. Esta de aquí es manglar con el líquen. Ajá, Está Sam y Nayarit van a tener en común que hay procesos. Este es el proceso que identificó Sam como esas zonas de manglar con líquen. En esta primera aproximación estaba comparando los promedios de todos los rizóforas, todos los otros manglares, con una pequeña muestrita de puntos, porque para el líquen solamente pudo, por el tamaño del fenómeno, ubicarlos en un pequeño islote. Entonces, los valores del manglar con líquen salen casi tan altos como los de rizófora, porque de hecho es rizófora el que tiene el problema del líquen. Tiene algunas peculiaridades, como de que mantiene hacia el final de la estación de crecimiento una tendencia constante a
¿cómo se llama? A secarse, a diferencia del mangle sano que se mantiene más verde, no cae así no cae tantas fechas seguidas, ¿no? Se mantiene arriba, ¿no? Pero lo que veíamos era que la comparación aquí era un poquito falsa, porque pues aquí estaba promediando todos los rizóforas de todas otras partes. Entonces una comparación más justa con lo que pasaba aquí era con los rizóforas locales, los que estaban al otro lado del islote, que Sam identificó con fotografías de alta resolución, que eran los mismos rizóforas, pero todavía sin la presencia de ¿cómo se llama? De líquen. Eso en su gráfica pues se ve diferente, hace que esto adquiera un valor relativo. Sí, está más por valor relativo real. más o menos por acá. Más o menos así. ¿El de líquen? No, el de esos rizóforas que dice Luis. O sea, este es el de líquen. No, el del líquen es el de marroncito. Porque lo que dice Luis, o sea, aquí están promediados todos, pero agarré una muestra más o menos del mismo tamaño que esta y está muy por encima de eso. Sí, algo que estamos perdiendo, pero pues a estas alturas no lo vamos a intentar, sería dibujar también la distribución de los máximos y los mínimos, porque ese es el promedio, ¿no? Pero sobre eso va... Sí. Ajá, va a dibujar. Tienes los máximos, tienes los mínimos y ese es el promedio, ¿no? Y en algún punto esas cosas se enciman unas con otras. Pero pues eso lo vamos a dejar para un paper bonito. Y para este informe simplemente vamos a presentar la información promediada. Bueno, a este nivel la presentación que se haga de las gráficas finales se va a hacer aquí en Excel. O sea, aquí se va a construir la leyenda de otros manglares, rizófora mangle y las peculiaridades que se quieran representar dependiendo de la zona, que creo que solamente van a ser Nayarit y ¿cómo se llama? Baja California. California. En las otras zonas no se identificaron procesos relevantes. Entonces, terriblemente. Albert, Edgar y Carlos solamente van a tener dos curvas, ¿no? Otros manglares, rizófora, y Sam va a incluir lo de la achilla y Tere va a tener que incluir lo de las zonas que están haciendo cosas raras con degradación. Con tripa de sopilote. Entonces la otra línea de abajo la eliminamos, que son otros golpes. No, ese es Manglar muerto. Manglar. Bueno, un manglar perturbado, podrías decirlo, porque sí tiene una respuesta fenológica muy jodida, pero ahí va. Pero todavía se pinta un poquito de verde. Esto no tendría caso dibujarla. Lo interesante sería estas dos. Y lo interesante en el informe final va a ser comparar todos los rizóforas de las diferentes zonas, a ver cómo están distribuidos. Bueno, esta información es esta tabla resumida, ¿no? Donde están los datos de ¿cómo se llama? Del NDVI en cada bimestre, ¿no? Los promedios de los promedios. Y con eso es con lo que vamos a trabajar en ¿cómo se llama? En TimeSat. Una vez que ya tenemos armado todo el rollo aquí en Excel, esa es la información que vamos a meter a análisis ahí. Entonces, en el GIMP, en esta parte, aquí podemos explorar los datos desde una lista de imágenes que tenemos o datos en un archivo ASCII. Vamos a utilizar la segunda opción de datos en archivo ASCII. Pero son ASCII. Cuando le damos ahí nos abre el explorador y nos dice que busquemos el archivo, la información que debe tener por default es el número de años y el número de datos que tenemos por años. Si tenemos algo ahí para ponderar la calidad que nosotros tenemos, ¿no?
En la carpeta de instalación de TimeSat, entre las otras carpetas que están hay una que tiene datos de muestra. Estos creo que son datos de imágenes o listas de imágenes, y estos que dicen single son estos archivos ASCII donde se mete información de una sola línea fenológica para dibujar. Entonces, por default tiene varios ejemplos. El más bonito es el de Suecia. Cuando le damos cargar, pone ahí los datos, nos dice el número de años que está al principio, 9 años, 23 datos por año, y 3 creo que se refiere a... ¿Las iteraciones? Estaciones, ¿no? No, a las estaciones de crecimiento que se pueden encontrar. A los ciclos. Ajá, los ciclos que esperas encontrar Sí, pues de crecimiento en el año. Bueno, y si todo está bien, aquí te especifica, ¿no? Estás analizando 9 años y estás metiendo 23 datos por año. ¿Por año o por todo el periodo de año? Por año. Entonces, este es el tipo de información que pinta, ¿no? Ahí están los 9 años de los datos de ejemplo. Podemos tomar como base esos archivos de texto y utilizar un editor de textos normal como Nete, no es Nete, es Notea, como el Notepad o el Notepad o Word. No, Word no, creo que le mete cosas. ¿Lo del UTF? La codificación. Sí, Word guarda cosas, ¿no? Entonces, simplemente tomamos un archivo de ejemplo. Ese es el de Suecia. Chutamos los datos que están ahí. Y los sustituimos simplemente por los nuestros que están en Excel, simplemente copiándolos y pegándolos. Por ejemplo, risóforo dominante. ¿Dónde se quedó mi Notepad? ¿Lo cerré? No, es el del GUI, ¿no? Qué salvaje. Ahora dale con Tab, Windows Tab para buscarlo. A lo mejor ahí está, está ahí atrás, ¿no? A ver, chéquete allá. Sí, ¿no? Ándale. Por eso digo que con el tabulador y el control para ver si está ahí en las ventanas. Pues es que el doctor ya no tiene Mira, espacio ahí. Su mecha. ¿Qué onda, doctor? Son accesos directos, no para que pongas. Es un nuevo inicio. Inicio programa. Copian los datos y corrigen la información aquí, ¿no? En este caso son solamente 2 años. Se tienen 6 datos por año. En el caso de Sam. Y esperamos solamente ver una estación de crecimiento. Sí. Entonces aquí simplemente lo guardamos con otro nombre, no sean tan salvajes como para guardarlo como Suecia. De hecho aquí ya habíamos hecho varios ejercicios, ¿no? Ponle Sentinel. Sentinel, eso. Malditos europeos. ¿Cuándo habrá un sensor que sea una imagen que sea el Morelos? Morelos. Uy, no, todavía no suena. Nieto. ¿Cómo? Nieto. Ya bajaste las Tlacoquemencatl 2. No, ¿cuál es el dios del...? ¿Qué serían las Ya del...? bajaste la Tlaloc 3. La Tlaloc 3, las Tlaloc 3. ¿Qué sensor es Tlaloc 3? Entonces si está bien, aquí les va a poner el número de años, el número de datos por año y no les va a pintar error. Si hay alguna discrepancia entre el número de años y el número de datos por año, les va a marcar un error y no nos va a dejar cargar los datos.
Descargando los datos, pues ya no se ve tan elegante la curva de Sam, pero bueno, tiene la información que necesitamos. Se veía perfecta la de Suecia. Entonces, al principio platicaba Sam que había pensado fijar el tipo de modelo para todos los análisis, pero creo que no tiene mucho caso. Creo que más bien hay que jugar con el que, ¿Con cuál se ajusta? con el que se ajuste mejor. Estos son los datos que tenían el error, ¿te acuerdas? Que aquí se había duplicado, estaba mal el promedio. Nosotros Sí, porque estaban hizo sombra perfecta Ok. con el otro. Bueno, ahí parece Sí, que los esos datos que son- estoy utilizando de ejemplo tienen un error, pero bueno, aquí seguimos con el ejemplo, ¿no? Hay 3 familias de modelos que se ajustan de manera diferente. Este es un estimado ahí de ¿cómo se llama? De la estacionalidad. Este no te arroja ningún tipo de información fenológica. Y le pusieron esta cosa nueva que te estima si tienes una tendencia en tus datos, pero solamente Por te lo eso fue muestra que de nos manera, dimos cuenta, ¿no? Que no se de manera gráfica, sí, de que había una tendencia a la baja, ¿no? Pues los criterios aquí que platicábamos era que el ajuste que elijan no mal represente la información que tienen, por ejemplo, en los máximos y los mínimos, ¿no? Que sería como la más interesante. Por ejemplo, esta curva se ve muy bonita, pero en esta parte está castigando nuestros datos reales, o sea, nos está inventando datos máximos mucho más chicos que los que realmente observamos ahí. Entonces había que buscar algo que lo ajuste mejor al dato máximo que tenemos. Podemos jugar entonces ya un poco con la forma en la que se ajusta el modelo, que son las especificaciones por clase que están aquí. Si son par, no me acuerdo qué hacía. Este es para forzar. Si hubiese sombra de alguna doble estación de crecimiento, dejarlo en punto 5 le da la libertad al modelo de elegir si hay 2 estaciones de crecimiento o si solamente hay una. Pero también lo podemos forzar a no, solamente hay una, no te hagas. Yo sé que hay una, o decirle que hay 2. No debería haber 2 estaciones de crecimiento en nuestros datos, en teoría, ¿no? Por la forma en la que ocurren las cosas. Porque es anual. Esto también cambia la forma en la que se ajusta el modelo, el número de iteraciones para la envoltura. Entonces, por ejemplo, ya mejoró un poquito el ajuste del modelo, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, ese es como más realista a la información que tengo en mis datos reales. También podemos jugar un poco con esto. Y bueno, jugar a elegir la mejor representación, o lo que consideremos representa mejor las fechas clave de lo que veamos en nuestros datos. La información entonces, como verán, va cambiando aquí. Estas ya son las 11 variables fenológicas que les platicaba aquí abajo, que son las con las que vamos a armar la discusión. Bueno, todo se construye a partir de definir cuál es el inicio y cuál es el final de la estación, y para eso también el programa nos deja la libertad de elegir una forma de definir ese inicio de estación de crecimiento. Esa creo que sí la vamos a dejar fija para todos. Por default utiliza la amplitud de la estación. La amplitud de la estación es la diferencia que hay entre el valor máximo estimado por el modelo y el valor mínimo base, que es el promedio de los mínimos locales, el promedio del mínimo izquierdo, el mínimo derecho. Eso le proporciona un valor base que es como el mínimo de estación
¿cómo se llama? Para el análisis. Y entonces la distancia entre el máximo y el mínimo es esta famosa amplitud de estación. Decir que la estación empieza en punto 5 significa que definimos la estación de crecimiento, el inicio de la estación de crecimiento, como el momento en el tiempo cuando esta diferencia alcanza la mitad de su valor. Entonces podemos verla dibujada si activamos esta de Season Start Stop. Si activamos esta nos pinta los puntitos aquí. Entonces estos son los puntos donde se cumple esa condición de que la distancia entre el máximo y el mínimo local se convierte en la mitad aquí, y ahí definimos que empieza la estación de crecimiento. Pero no tiene por qué ser así, podemos definir cualquier porcentaje, por ejemplo, que sea un tercio de ese valor en realidad. Entonces obviamente cambia la fecha. No tiene que ser simétrico, o no necesariamente simétrico. Podemos definirlo como punto 8, por ejemplo, hacerlo más corto o más largo, ¿no? Lo llevamos más lejos. ¿Podrías definir eso cuantitativamente? ¿O va a ser ojímetramente? Pues eso obviamente define prácticamente todo, porque a partir de ese valor empieza a contar el inicio y el fin, obviamente la mitad de la estación, utiliza esos valores, también utiliza esos valores para calcular la pendiente, las derivadas y obviamente las integrales, que también están acotadas por ese valor. Creo que esos valores no van a ser muy diferentes en toda la región del noroeste, y creo que estaría mal si los dejáramos abiertos. Creo que tendríamos que definir cómo vamos a manejar esos valores para todos los análisis en conjuntos. Creo que eso es lo único que deberíamos dejar fijo. Con todo lo demás, los modelos y los parámetros con los que utilizamos el modelo, creo que podemos jugar. Pero esos creo que sí es importante que los dejemos fijos. No sé, ¿qué les parece utilizar el 30% de esa amplitud de la estación para definir el principio y el final de la estación de crecimiento? ¿Pero qué implica el 30%? O sea, Pues que consideras que la estación de crecimiento comienza cuando el valor del NDVI alcanza un 30% de la diferencia entre tu máximo y el mínimo. Tienes esta diferencia y dices, cuando alcance el 30% del valor de esa diferencia, considero que la vegetación ya despegó y por tanto empezó la estación de crecimiento. Bueno, no sé si alguien tenga una objeción fenológica a fijarlo como el 30%, o haya, No, pues nadie la va a tener. o haya leído algo. No, yo creo que lo podemos. No, pues ahí sí es como yo lo podría justificar. al Ingesu, ¿no? Yo pensaría El método cómo de Albert. justificarlo sobre el 50. No el Que tuyo, el cuando otro agarras método. el ¿Sí 50 sabes ya cuál vas a es? mitad de la subida. No vas a la inicio de la subida. Entonces tienes que agarrar algo que te implique el inicio de la subida. Tiene que ser menos. Sí, porque ahí de dependería 0.5. mucho de que tuviéramos mucho conocimiento de cuándo empieza 4.25. y haber hecho Punto promedios. Pues solo dejamos en punto 3. Pues sí, cerrado. Comportaba. Sí, porque ahí sí no sabemos. Y bueno, yo creo que nos Sí, quedamos está también bien. con la amplitud de la Sí, eso estación, también lo habíamos dejado ahí. que es la primera que Amplitud. ellos habían propuesto. Esto no lo había visto yo, estos son nuevos, que se pueden definir en función de otras variables, incluso de la tendencia, si es que la tienen los datos. Pero originalmente, cuando los suecos propusieron el trabajo, habían estado trabajando con el concepto de inicio de estación basado en la amplitud. Ok. Bueno, ¿en este punto alguna duda? No, el video sigue. Ya aguantó pila y capacidad. Ok.
Bueno, hay que copiar y pegar eso, ¿no? Entonces, pues ya una vez que se ajustó, que ya quedó bonito el modelo, ya no vamos a mover nada, es decir, la siguiente serie que analicemos la vamos a dejar exactamente con estos valores. Y en el reporte, completando la parte de métodos, habrá que reportar el modelo que se utilizó y las especificaciones para el modelo. Decir, pues el modelo que mejor se ajustó fue el doble logístico, y para el ajuste con los datos utilicé las especificaciones del modelo, si son par igual a 1, iteraciones del modelo 2 y fuerza de adaptación 1. Y ya que se tienen los datos aquí, se pueden simplemente copiar con un control C. O puede ser una captura de pantalla. ¿Ah? Una captura de pantalla y así ya ven todo. También podría ser. No, porque ese solo debe risota. Tienes que hacer el otro más. Sí. Pues sí, podría ser quizá uno. Y Bueno, no, nosotros tres. pero creo que se parecía un poquito manifiesto. Bueno, en nuestro caso sí serían Una tres. tablita, ¿no? De ellos serían dos. Sí. Entonces aquí se pueden pegar simplemente los datos, los pega ahí de corrido, pero eso en Excel no es problema. Casi siempre se nos olvida, bueno, a mí se me olvida dónde está, pero el otro día ya nos acordamos. Está en datos. En pegar. En datos, En texto en columna. texto en columnas, de ancho fijo, pues ahí ya siguiente, y ya nos lo pone Siempre te agrega uno. El registro. Ajá, el registro. Entonces ese se vuela y ya nada más sigue la secuencia de los Este valores. es Rizopura mangle, ¿no? Ajá. Y aquí no lo habíamos capturado. ¿Va a haber un machote de gráfica y eso? Sí sería, ¿no? Porque para Pues la podríamos hacerlo. compilación de... Sí, deberíamos hacer un. tiene que ser- Deberíamos hacer un. Tal vez se pueden usar los mismos colores. Tal Los vez hasta mismos con, que con la fuera- escala fija, ¿no? O sea, de... Pero es que va a depender del. Pero así cuando se una todos, pues ya van a... O sea, se puede comparar los 5... Habrá Sí, que pues. fijar el eje X. Bueno, estas No, son. el eje Y más bien. Y el eje X va a variar. El eje X sí va a variar. O bimestral. Bueno, aquí son los nombres de las variables, ¿no? Si quieres, abre el otro archivo, Luis. Ahí está más. Ahí ya lo tienes, Sí, ¿no? es que te digo que ya está. Bueno, para el ejemplo ya. Creo que no es muy difícil, ¿no? Es No. muy fácil, O sea, aquí ya nada más se le cambian los nombres. en realidad. Sí. Inicio de la estación, fin de la estación. ¿Cómo era? Y ya. ¿Qué otra cosa? Ah, nada más iba a ser con NDVI. Solo con ND. Y con solo una serie. Sí, porque el otro de humedad ya se Depende sesgaría, de ¿no? cómo estén tus datos. Si se pueden mezclar, como decía Luis. Ese velas. Si hay tantos huecos que puedes quizás mezclarlos. Sí, vamos, puedes mezclar. ¿Y ahí ese son? velas dónde están? ¿Qué? Ah, el archivo. Ajá. A ver, bájale. Hay datos, ven. Ah, no, ahí nada más están los de Datos de los BIM. bimestrales. Ahí creo que todavía no están los. Sí, todavía no. Les paso igual los nombres de los campos. Bueno, pero ahí están, son las 11 variables, y lo que platicábamos con Sam es que algunas de ellas tienen unidades que se pueden representar juntas. Por ejemplo, inicio y final de la estación son datos de fechas. Uy, si hubiera regresado a la. Aquí Todavía está exacto. no está exacto. Aquí. Estos son unidades de cómo se llama, de lo que tenemos de tiempo y lo que tenemos en el eje de las X, ¿no? Entonces el inicio de la estación está en el bimestre 4.22, de acuerdo a los parámetros que elegimos, ¿no?
el fin de la Casi estación septiembre, ¿no? Agosto. estaría en el bimestre 8.6, de acuerdo a este criterio. Creo que tiene la misma dimensión, Coincide con la floración y preparo industrial. Está bien raro. tiempo para el pico, tiempo cuando se alcanza el máximo, que es el Sí, bimestre no. Aparte, ese juego está mal, 6.04. ¿no? Porque se nos Entonces patean ahí las esos, cosillas. por ejemplo, ya teniendo los pares, ya teniendo 1 y 2, se podrían poner en una gráfica de comparación de barras tal vez, para ver esas diferencias entre... Sí, O sea, desde ahí ya se puede discutir, ¿no? Y la discusión pues ya se empieza a construir de esa manera. Bueno, aquí no tenemos los datos, pero seguramente va a haber diferencias en el inicio y en el fin, obviamente. Va a haber diferencias muy claras en los valores máximos. Va a haber diferencias también muy claras en la amplitud. Y casi seguro en las derivadas izquierdas y derechas, que son la velocidad con la que despega, con la que se empieza a poner verde. Las unidades de verde por tiempo, las unidades de NDVI por tiempo o de NWDI por tiempo. Platicaba con Sam de algo muy interesante y qué lástima que no tienes ese archivo, Sam, porque aquí lo que le decía, y a ver qué opinan ustedes de esa, de platicar de eso. ¿Puedo conectarme a mi escritorio, Luis? Pues si quieres conéctate Yo creo que sí. mientras dibujo.